Buenos y calurosos días, queridos amigos. Hoy en Aranjuez a 40 grados y bienvenidos a un episodio más de vuestro canal Big Bang Theory. Bueno, hoy en el capítulo de hoy os quiero hablar de relojes, evidentemente. Claro, es un canal de relojes, pero no de los relojes que estamos acostumbrados, de los que hablamos todos y de los que, bueno, de los que más uso y más reconocimiento tienen, que son los relojes de pulsera. Pero hay vida más allá de los relojes de pulsera. Entonces, pues quiero hacer una serie de vídeos. Ya hice uno sobre relojes de bolsillo y quiero continuar pues haciendo vídeos de otros tipos de relojes, la conocida como relojería gruesa, pues que engloba desde despertadores, relojes de pared, relojes de suelo, relojes de antesala, relojes cuco, de estilo cuco, y también los relojes que vamos a hablar hoy, que son los relojes de torre monumentales. Claro, hoy en día ya todos estamos acostumbrados a llevar un reloj en la muñeca, pero hasta mediados del siglo XX aproximadamente, pues nadie llevaba relojes en la muñeca, y anteriormente los relojes domésticos pues eran un lujo y casi nadie tenía relojes. Con lo cual pues se usaban estos relojes de torre en sus ciudades pues para saber la hora que era. Y bueno, pues yo creo que eso es una contribución, estos relojes hicieron una contribución a la historia de la relojería pues imprescindible. Bueno, entonces pues la idea de hablar de los relojes monumentales también se la tengo que agradecer a un buen amigo y suscriptor del canal, Pedro Luis Grandecano. Muchas gracias, Pedro, pues que me hizo la sugerencia de ¿por qué no hablas sobre el Big Bang, ya que da nombre a tu canal y tal? Y la verdad es que me parece una buena idea. Entonces, pues bueno, hablaremos del Big Bang, por supuesto. Y bueno, antes de empezar el vídeo, pues quiero haceros una recomendación de un canal. La verdad es que es un canal que ya he recomendado varias veces y me imagino que muchos lo conoceréis, pero es un canal que llevaba tiempo que su creador, Víctor, no subía nada. Y recientemente pues ha vuelto a subir vídeos y bueno, para mí es una alegría tremenda porque Víctor para mí es mi hermano. De hecho le llamo así, hermano, porque tengo una gran amistad con él y porque es una persona como hay pocas en el mundo. El canal se llama Guardianes del Tiempo y os recomiendo, de verdad, os pido que os paséis a verlo porque vais a encontrar, aparte del propio Víctor, que es una maravilla, un deleite verle, pues una serie de relojes muy interesantes. Sabe muchísimo de relojes, presenta relojes que normalmente no se suelen ver en los canales, relojes muy interesantes, tanto modernos como vintage. Y todo ello pues con unos vídeos de una factura muy, muy buena, con mucho sentido del humor, porque es un cachondo. Y bueno, y vais a ver enseguida, en cuanto que veáis un vídeo, os vais a quedar enamorados porque es una persona que se hace querer. Si me estás viendo, Víctor, me imagino que sí, pues enhorabuena por volver. Muchas gracias por tu amistad y es un orgullo para mí considerarte ya como parte de mi familia. Y bueno, antes de acabar, pues vamos a inaugurar una nueva sección que se llama el chistaco relojero, que bueno, cada vídeo intentaré contar un chiste relacionado con relojes. Bueno, la verdad es que se me acaba de ocurrir, pero es que quería contaros un chiste, sobre todo, que es muy malo, pero que es que a mí me hace mucha gracia. Y bueno, pues el chiste es el siguiente. Estos son dos amigos, Pedro y Juan. Es el cumpleaños de Pedro y Juan le llama por teléfono pues para felicitarle. Pedro, muchas felicidades, amigo, por tu cumpleaños y tal. Gracias, Juan, tal, lo típico de cuántos te cumples, que no sé qué, que no sé cuántos. Y ya pues llegamos al apartado de que te han regalado. Y dice, pues me han regalado muchas cosas y tal, una cartera, unos calcetines, no sé cuántos. Dice, pero lo que más mi ilusión me hace es que me han regalado un reloj precioso, macho, de una marca muy cara, y es una auténtica maravilla de reloj. Y dice Juan, muy bien, estupendo, enhorabuena,
me alegro un montón. Y le contesta Pedro, sí. Y lo único, estoy un poco triste porque es que no me lo puedo poner, el reloj. Le dice Juan, bueno, ¿y cómo es eso? Es que es un reloj, ¿qué pasa? Que es el brazalete a lo mejor, que te está pequeño. Dice Pedro, no es cuestión de brazalete. Y dice Juan, entonces, ¿qué pasa? ¿Te da alergia o algo? A lo mejor el material del que está construido te sale sarpullidos. Y dice Pedro, no, tampoco es eso, amigo Juan. Y ya Juan, pues un poco mosqueado, dice, bueno, entonces, ¿qué narices le pasa el reloj? ¿Por qué no te lo puedes poner? Y le dice Pedro, pues, porque es de pared, Juan, porque es de pared. Perdonad, es muy malo, pero bueno, sentía esa necesidad de contaros el chiste. Y ya después de eso, pues nada, brindo por vosotros. Espero que el vídeo os guste más que el chiste. Y nada, lo que os digo siempre, os aprecio muchísimo. Muchísimas gracias por estar ahí, amigos míos. Sois unos fenómenos todos. Y nada, vamos a darle la vuelta a la cámara. Muchas gracias, amigos. Adiós. Mucho antes de que tuviéramos relojes en nuestras muñecas o empezásemos a mirar constantemente nuestros teléfonos inteligentes, las torres de reloj eran la mejor y casi la única manera que nuestros antepasados tenían para saber la hora. Los relojes mecánicos se inventaron en el siglo XIII, pero incluso antes de eso las civilizaciones antiguas habían encontrado una manera de fusionar el cronometraje y la arquitectura con obeliscos y relojes de sol. El uso de torres de reloj se remonta a la antigüedad. La torre de reloj más antigua fue la Torre de los Vientos de Atenas, que presentaba 8 relojes de sol y fue creada en el siglo I a.C., durante el periodo de la Grecia romana. En su interior también había un reloj de agua, o clepsidra, impulsado por el agua que bajaba de la Acrópolis. Una torre de reloj puede definirse como cualquier torre construida específicamente con 1 o más, a menudo 4, diales, donde se muestran la hora y que puede ser independiente o parte de un edificio, como una iglesia, un ayuntamiento o una universidad. Por lo tanto, no todos los relojes en los edificios convierten al edificio en una torre de reloj. El mecanismo del interior de la torre se conoce como reloj de torreta. A menudo marca la hora y a veces segmentos de una hora, haciendo sonar grandes campanas o carrillones, y a veces tocando frases o melodías musicales simples. Aunque hoy en día las torres de reloj se admiran sobre todo por su estética, en su origen cumplían con un propósito importante. Antes de mediados del siglo pasado, la mayoría de las personas no tenían relojes, y antes del siglo XVIII incluso los relojes domésticos eran raros. Los primeros relojes no tenían diales, sino que eran únicamente maquinarias que tocaban las campanas para llamar a la comunidad circundante al trabajo o a la oración. Por lo tanto, se colocaron en torres para que las campanas fueran audibles a larga distancia. Las torres de reloj se colocaron cerca de los centros de las ciudades y a menudo eran las estructuras más altas del lugar. A medida que las torres de reloj se hicieron más comunes, los diseñadores se dieron cuenta de que un dial en el exterior de la torre permitiría a la gente leer la hora cuando quisieran. Hoy en día, algunas torres de reloj se han convertido en monumentos famosos y siguen siendo algunas de las estructuras más icónicas del mundo, y en algunos casos son símbolo de sus ciudades. Estas estructuras brindan información, agregan belleza y monumentalidad al entorno y a menudo brindan un espectáculo diario de figuras animadas o sonidos de campanas.
Para todos aquellos que no somos hijos de la Gran Bretaña o no estamos muy versados en la historia del Reino Unido, el nombre Elizabeth Tower no nos resultará especialmente familiar, pero si decimos Big Ben, inmediatamente nos vendrá a la mente el famoso reloj londinense. En realidad, Big Ben es el apodo de la gran campana del reloj que suena en el extremo norte del Palacio de Westminster, en Londres, y el nombre se extiende con frecuencia para referirse también al reloj y a la torre del reloj. El nombre oficial de la torre en el que se encuentra el Big Ben era originalmente Clock Tower, pero pasó a llamarse Elizabeth Tower en 2012 para conmemorar el jubileo de diamante de la reina Isabel II. La torre fue diseñada por Augustus Pugin en un estilo neogótico. Cuando se completó en 1859, su reloj era el más grande y preciso del mundo. La torre mide 96 metros de altura y la subida desde el nivel del suelo hasta el campanario consta de 334 escalones. Hay una escalera de caracol con 290 escalones de piedra hasta la sala del reloj, seguida de 44 escalones para llegar al campanario y 59 escalones más hasta la parte superior de la aguja. Su base es cuadrada, mide 12 metros de cada lado. Las esferas del reloj tienen 6,9 metros de diámetro. Las 4 naciones del Reino Unido están representadas en la torre, con escudos con una rosa para Inglaterra, un cardo para Escocia, un trébol para Irlanda y un puerro para Gales. Big Ben es la más grande de las 5 campanas de la torre. Pesa 13 toneladas y media. El origen del apodo de la campana está abierto a dudas. Puede llevar el nombre de Sir Benjamin Hall, quien supervisó su instalación, o el nombre del campeón de boxeo de peso pesado Benjamin Count. Las campanas de 4 cuartos suenan a los 15, 30 y 45 minutos después de la hora, reproduciendo la famosa melodía conocida como Cuarto de Westminster, y justo antes de que el Big Ben toque la hora. Augustus Pugin se inspiró en el relojero Benjamin Lewis Bullamy cuando diseñó las esferas. Cada una está hecha de secciones de hierro fundido atornilladas entre sí. Cada dial contiene 324 piezas de vidrio opalescente. Originalmente, los diales estaban retroiluminados con lámparas de gas, al principio solo cuando los miembros del Parlamento británico estaban reunidos, pero desde 1876 se han iluminado habitualmente desde el anochecer hasta el amanecer. Los bordes ornamentados de los diales son dorados y en la base de cada esfera se encuentra la inscripción en latín Domine salvam fac reginam nostram victoriam primam, que significa Señor, mantén a salvo a nuestra reina Victoria I. Los diales tienen símbolos horarios romanos y a diferencia de muchos diales de reloj con esta numeración, que muestran la posición de las 4 con 4 unos romanos, los diales del Big Ben muestran el 4 con el símbolo 1-5. Las manecillas de las horas están fabricadas en bronce, procedente de antiguos cañones del ejército británico, mientras que las manecillas de los minutos son de cobre. Las agujas miden 2,7 metros y 4,3 metros de largo respectivamente. En sus orígenes, las manos eran de color azul de Prusia, pero se pintaron de negro en la década de 1930 para disfrazar los efectos de la contaminación del aire. El esquema de color original se restableció durante los recientes trabajos de restauración. El movimiento del reloj es conocido por su fiabilidad. Su construcción fue confiada al relojero Edward John Dent. Después de su muerte en 1853, su hijastro Frederick Dent completó el trabajo. En lugar de usar un escape inerte y un remontuar como se diseñó originalmente, se inventó un doble escape de gravedad de 3 patas, que proporcionaba una mejor separación entre el péndulo y el mecanismo del reloj, mitigando así los efectos de la lluvia, el viento y la nieve en las esferas. Encima del péndulo
hay una pequeña pila de monedas de 1 centavo que se usan para ajustar la hora del reloj. Agregar una moneda tiene el efecto de elevar la posición del centro de masa del péndulo, reduciendo la longitud efectiva de la barra del mismo y por lo tanto aumentando la velocidad a la que oscila el péndulo. Agregar o quitar 1 centavo modifica la velocidad del reloj en 0,4 segundos por día. El movimiento mantiene el tiempo dentro de unos pocos segundos por semana. La cuerda se enrolla a mano, tarea que se realiza en 1 hora y media, 3 veces por semana. El guardián del reloj es responsable de cuidar el movimiento, además de supervisar todos los aspectos de su mantenimiento. Un equipo de relojeros está de guardia a las 24 horas del día para atender el reloj en caso de emergencia. Durante sus muchos años de existencia, el reloj de la Torre Elizabeth ha sufrido muchas incidencias e igualmente ha sido protagonista de importantes eventos de la vida británica. En 1916, en la Primera Guerra Mundial, las campanas fueron silenciadas y el reloj dejó de iluminarse de noche durante 2 años para evitar ataques de los cepelines alemanes. En el periodo de 1940 a 1941, aunque las campanas siguieron funcionando, el reloj dejó de iluminarse de noche durante la Segunda Guerra Mundial para evitar servir de guía a los pilotos del Blitz, nombre con el que se conoce a los bombardeos sostenidos en el Reino Unido por parte de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El 15 de febrero de 1952, el reloj sonó 56 veces cada minuto durante el funeral del rey Jorge VI, fallecido a la edad de 56 años. El 30 de enero de 1965, las campanas fueron silenciadas durante el funeral del estadista y ex primer ministro británico Sir Winston Churchill. El 5 de agosto de 1976, el reloj sufrió su primera y por ahora única avería. Debido al desgaste del metal, el mecanismo de repique del reloj se rompió. El reloj fue reactivado de nuevo el 9 de mayo de 1977. Fue el periodo de tiempo más largo que el reloj estuvo sin funcionar desde su construcción. Hasta 1970, el mantenimiento fue realizado por la empresa original, fundada por Edward John Dent, y desde 2002 corre a cargo del personal del Parlamento. El 17 de abril de 2013, las campanas fueron silenciadas como muestra de dignidad y respeto durante el funeral de la primera ministra Margaret Thatcher. La belleza y singularidad de esta torre de reloj ha hecho que otras torres en distintos lugares del mundo se hayan inspirado en el aspecto del Big Ben, incluyendo la Torre de la Paz del Parlamento de Canadá en Ottawa, la Torre del Reloj Público de San Juan Cacahuatepec en Oaxaca, México, llamado el Big Ben costeño, el reloj monumental de Pachuca, también en México, la Torre del Reloj en Victoria, Islas Seychelles, el pequeño Big Ben de La Paz, Bolivia, que fue donado a esta ciudad por el gobierno británico en 1948, y la Torre del Reloj de Antofagasta, Chile, igualmente donada por el Reino Unido en 1911. La Torre de los Ingleses, ubicada en la zona de Retiro en Buenos Aires, Argentina, es muy similar al Big Ben, aunque los colores de su fachada difieren del monumento original. El 21 de agosto de 2017 se inició un programa de 4 años de obras de renovación en la torre. Las modificaciones incluyeron la adición de un ascensor, volver a acristalar y pintar las esferas del reloj, actualizar la iluminación con modernos sistemas LED, reparar las cejas o efectuar un ajuste completo de la maquinaria del reloj, entre otras mejoras. En todo momento se mantuvo intacta y en funcionamiento al menos uno de los diales, con las agujas movidas por un motor eléctrico. En abril de 2022 se retiró el pórtico que soportaba el andamio, quedando la torre libre de andamios, y se espera que las visitas públicas a la Torre Elizabeth se reanuden este invierno. A los visitantes extranjeros se les permite asistir a los debates y visitar la Cámara de los Comunes, así como el interior de las casas del Parlamento, pero muy al estilo británico, solo a los residentes del Reino Unido se les permite realizar el recorrido en el interior de la torre del Big Ben. El reloj se ha convertido en un símbolo cultural del Reino Unido y en el año 2008 una encuesta popular confirmó que la torre era el monumento más popular del país. El Big Ben es un icono cultural británico reconocido en todo el mundo y la Torre del Reloj forma parte de un edificio catalogado de grado 1 desde 1970 y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987.